Bienvenidos a los dos, muchas gracias por acompañarnos. Este es un episodio que le llamamos Units, donde vamos a hablar de cortometrajes y en este caso nuestra intención de este es de hacerlo con dos directores, dos invitados muy especiales. Eh, Brevemente, ¿se quieren presentar, Jaime? Bueno, soy Jaime Jasso, soy de Guadalajara, ya tengo como 25 años dedicándome a efectos y todo lo que tenga que hacer como con estos medios digitales. Y actualmente, bueno, pues sí, ¿no? De eso se trata, ¿no? De dar como el brinco de los efectos al cine, ¿no? A ser cineasta, a crear historias propias. Y también soy, bueno, director de desarrollo visual en Tencent Games. Y bueno, yo soy Freddy Chávez, yo vivo aquí en Canadá, ya tengo también más de 21 años viviendo por acá, dedicándome a efectos visuales, pero también he tenido una carrera, que se puede decir, paralela a dirigir también desde cortometrajes hasta cosas para televisión. Y actualmente también trabajo para una empresa mexicana, Voxel Studio, donde estoy como director creativo de innovación e inteligencia artificial. Muchas gracias. Pues bueno, gracias por acompañarnos. Como saben, aquí en el podcast tratamos de compartir experiencias y crear comunidad sobre todo, ¿no? Lo que nos llama la atención y por lo que queríamos un tiempo con ustedes era porque precisamente nos llama la atención que ambos vienen como una formación, una carrera profesional como artistas en VFX, pues sí, en ser parte de este flujo de trabajo enorme y dan este brinco a construir y contar sus propias historias. Eh, entonces, como de dónde viene esa espinita, cómo viene ese acto de valentía, que lo voy a llamar así, porque es muy diferente la cantidad de responsabilidad que tienes y el trabajo que se hace, ¿no? Entonces, ¿cómo viene esta parte? ¿De dónde nace esa semillita? ¿Y cuál fue ese como parte aguas de decir, ahora voy a dar este paso? Freddy, ¿quieres empezar? ¿Empiezo? Para mí, el camino de VFX más bien fue como una parte para llegar a dirigir. O sea, nunca lo vi como una finalidad mi carrera de VFX. Para mí fue como una necesidad, porque y tanto, igual Jaime coincidimos, los dos somos ahí súper aferrados al ciencia ficción y al terror, ¿no? Y yo creo que para mí poder hacer ciencia ficción y terror necesitaba conocer, hacer efectos visuales y también incluso, pues mi carrera empezó con efectos de maquillaje, ¿no? Entonces, para mí aprender las dos fases, tanto práctica como digital, pues eran importantes para llegar a impulsar ese camino. Y aparte que en ese entonces, digo, no había alcance para mí en escuelas o información necesaria allá en México, por eso también me tuve que salir porque busca de oportunidades. Pero para mí siempre una referencia clave en mi vida, pues fue Guillermo del Toro, ¿no? O sea, Guillermo del Toro, para mí su carrera que empezó como maquillista, para mí fue como que fue tratando traté de seguir el mismo camino, ¿no? Dije, pues él empezó a hacer maquillaje, luego empezó a dirigir para televisión y luego hacía cortometrajes y luego se fue a Hollywood, entonces dije como que pues por ahí debe de ir, ¿no? Entonces, como mi única referencia, pues eso fue lo que hice, o sea, estudié efectos de maquillaje. Eventualmente esa carrera de efectos de maquillaje me trajo a Canadá porque se, la parte de efectos en animatronics y todo esto, pues estaba siendo reemplazado por efectos digitales, ¿no? Entonces, para mí, pues era importante también no quedarme sin chamba, como ahorita está pasando con lo del AI. Y por eso me vine aquí a Canadá. Pero mi espina esa, que lo que comentas, siempre la tuve. O sea, yo desde que tengo recuerdo de estar con una cámara en mano, es como desde los 10 años, cuando mi papá empezaba a filmar y empezaba a comprar cámaras de esas High 8 y luego de las también portátiles de VHS. Pero como no tenía yo equipo para editar, pues me las ingeniaba con dos videocaseteras. No sé si también hiciste lo mismo tú, Jaime, en ese entonces, pero no tenía equipo de edición, no sabía cómo editar. Entonces, para mí, la solución siempre fue nada más tener dos videocaseteras para transferir y editar imagen. Y con un Walkman editaba el sonido. Como no sabía cómo funcionaba tanto la edición y tampoco la animación, pues empecé también a hacer muchos muñecos de plastilina y a animarlos como stop motion.
También mi acercamiento a la parte creativa fue el grupo Kiss, porque sí, o sea, siempre he sido súper fan del grupo Kiss, sobre todo por la parte más de los diversos, se puede decir, caminos que ellos tomaron en su carrera, ¿no? Que hacían comic books, hacían videos musicales, tocaban música, o sea, como que eran muchas cosas, diversificaron, se podría decir, en su carrera. Y para mí eso también fue muy clave porque desde chico siempre también quise no especializarme en una sola cosa, sino también aprender de varias. Entonces, a resumidas cuentas, pues eso fue la espina desde que tenía 9 10 años y eso me motivó a dirigir también. Bueno, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que también en eso coincidimos, pues casi la mayoría que nos dedicamos a esto que empieza desde la niñez, ¿no? Desde que uno tiene como la curiosidad por algo, ¿no? En mi caso, yo nunca, en aquel entonces, ni cuando tenía 15 20 años, nunca pensé ser director como tal, o sea, el director, sino yo lo que quería era hacer cine, ¿no? Yo quería ser cineasta y incluso desde mucho antes de agarrar una computadora, yo me acuerdo que en mis libros de la escuela seguía las películas que me gustaban, ¿no? ¿Qué pasó después del regreso del Jedi? Yo me hacía mis propios cómics, me hacía mi propia narrativa de lo que estaba pasando o de lo que podría pasar, ¿no? Sugería, entonces a mí me gustaba mucho en ese aspecto ser un poco más, enfocado a la narrativa como tal, visual, obviamente por los efectos visuales también me gustaban mucho desde niño y para mí pues el parteaguas, ¿no? Es haber ido a ver el Imperio Contraataca al cine en los ochentas, ¿no? Que para mí fue algo que detonó toda esta pasión del cine, no tanto por la historia, sino por la experiencia audiovisual, ¿no? O sea, que estaba viendo, ¿no? O sea, qué es esto que estamos escuchando, viendo, eso fue para mí lo que detonó el ser artista de efectos visuales y ya en efectos visuales, pues también trabajar con muchos directores, trabajar en historias de otros y todos tenemos opinión de arte, ¿no? O sea, todos podemos decir, no, no me gustó esto, yo lo hubiera, y para mí eso estaba pasando mucho, ¿no? O sea, yo decía, no, es que yo lo hubiera hecho esto. Y dije, ¿por qué no sigo haciendo eso que hacía yo de niño, ¿no? O sea, seguir contando mis historias en dibujitos, en cuadernos de la escuela, pero pues ahora pues yo creo que ya tengo más conocimiento y es entonces cuando dije, pues voy a dar el brinco, ¿no? Quiero contar las historias que traigo. Freddy bien lo mencionó, somos fans de la ciencia ficción y del horror, porque yo creo que pues es una experiencia audiovisual el cine en general, ¿no? Y pues sí, para mí el parteaguas de esto es James Cameron, por ejemplo, ¿no? O Ridley Scott, que James Cameron también empezó en efectos especiales en aquel entonces, ¿no? También llegó a ser Matte Painter y bueno, pues sí, así es como me fui dirigiendo a este nuevo camino. Interesante. ¿Hay algún como detonante o bueno, me gustaría más que nada saber, tuve la fortuna de estudiar con Freddy, con el primer grupito de Facet, nos estaban haciendo un cortometraje propio ellos en ese entonces, y nos platicaban mucho de este salto de artista a director, es decir, sí, nos hablan que como artistas creamos y todo eso, pero en realidad estamos siguiendo una pauta que nos va diciendo un director, un supervisor, con que tenemos esta necesidad de contar historias como latente. Entonces, tomamos lo que sabemos y lo que hemos aprendido con nuestra carrera profesional y lo estamos aplicando para contar nuestra propia historia. Esa parte, ese brinco, ¿cómo fue como contigo, Freddy? Si nos puedes compartir un poquito de eso. Sí, ahorita, digo, me estoy derivando Ujú. del tema que estás preguntando, pero ahorita que Sí, también mencionaste lo de la escuela, también Jaime tenía una escuela al mismo tiempo que yo y es en algo serio. también que nos identificamos, o sea, sin querer tenemos carreras muy parecidas porque los dos se nos ocurrió la idea de abrir una escuela en México y también ahorita pues dirigiendo cortometrajes, la carrera de efectos visuales, entonces digo, hay muchas paralelas, ¿no? Yo creo que hay mucha gente igual como nosotros pensando igual. Sí, lo que me preguntas.
Yo he hecho cortometrajes, pero pues, así que no, de esos que no te sientes orgulloso, ¿no? O sea, de que me acuerdo, siempre tengo esa iniciativa de hacer proyectos propios. Además que estoy dentro de cualquier estudio y siempre estoy haciendo algo a un lado, ¿no? O sea, afuera del trabajo. Y mi primer corto, que yo consideré mi primer corto, que fue se llama SHH, es en el 2012. Eso fue porque ya profesionalmente dije, ya quiero hacer algo que me sienta orgulloso y que lo ponga y que lo ponga en los festivales de cine. Entonces, por eso, para mí ese fue mi primer corto, ¿no? Porque por primera vez sentí profesionalmente que era algo que me sentí orgulloso, ¿no? Que dije, bueno, lo hice ya con un crew y puse, me tardé, no sé, varios meses, casi un año en hacerlo. Entonces, para mí ese fue la primera vez que tuve que yo delegar trabajo y no lo hacía todo yo mismo, ¿no? Y también pues tuve la fortuna que en ese entonces estaba trabajando en un estudio que se llama Image Engine y me hice muy amigo de los dueños. Entonces, y es algo que recomiendo mucho a la gente que está trabajando en estudios, que si tienen una idea, que usen ese incentivo que están dentro del estudio para pichar su idea y que el estudio, cuando esté en tiempos donde no hay tanto trabajo, te ayuden a hacer los efectos visuales, ¿no? Porque esa es una de las partes más caras y que tardan más tiempo. Hasta Jaime te lo puede decir, ¿no? Todos en nuestros cortos es lo que más nos tardamos, la parte de postproducción. Y yo creo que eso me ayudó bastante, esa motivación donde yo les piché la idea a los del estudio. Me dijeron, adelante, si tú lo puedes filmar y tienes todo listo, nosotros ahí echamos la mano con los VFX. Y dije, no, pues ya, o sea, eso es como que la motivación en que tengo que hacerlo. Y pues en un principio, pues con tarjetas de crédito, ¿no? O sea, sí tienes que invertirle, pero yo sabía que eso iba a ser como una inversión para mi carrera. Entonces yo siempre, o sea, no lo vi como un impedimento. Dije, bueno, no importa que estoy poniendo de mi dinero, pero yo sé que esto a la larga va a ser mi business card, ¿no? O sea, tu business card va a ser sus cortos o esos, ¿cómo le llaman? Los festivales. ¿Cómo le llaman? Se me olvida que le pone ganador de festival, bla, bla, bla. Los Los laureles. laureles, ándale, los Sí. laureles. Al final de cuentas, los festivales lo que más te va a contar son esos laureles y el reconocimiento, ¿no? que te puedan dar y también la exposición. Entonces, para mí era importante que ese primer corto lo validaran los festivales de cine y también, pues, mis compañeros de trabajo, ¿no? O sea, que cuando ellos ya, el tener el sí de un estudio de efectos visuales para que te echen la mano, pues ya es como un paso grande. Entonces, eso es, digo, a grandes rasgos, mi primer acercamiento a hacer mi primer corto. Sí, pues yo fíjate que yo empecé diferente. Yo empecé en México. Yo tengo 18 años viviendo acá en Estados Unidos, pero empecé en Guadalajara en una productora, ¿no? En una productora de video. Entonces nosotros hacíamos comerciales de televisión, videoclips y ahí empezaba a dirigir, pero pues no le llamo trabajo de dirección porque no me gustaría volver a dirigir comerciales ni nada de eso. Son una de esas cosas que te cortan mucho la creatividad, ¿no? Y por eso también decidí hacer lo mío, ¿no? Porque pues cuando tienes como una opinión fuerte en algo y de repente llega un cliente y pues el cliente es el que paga, pues lo haces, ¿no? Y te quedas como que yo lo hubiera hecho diferente. Entonces yo estuve haciendo muchos comerciales de televisión, incluso pues desde el 2005, 2004 dirigí algunos videoclips de rockeros ahí de Guadalajara en aquel entonces, ¿no? Y y después, pues trabajé mucho tiempo en Estados Unidos, en ILM, en Blur Studio, totalmente dedicándome a efectos visuales. Y cuando empecé pues ahora sí que a cambiar lo que quería hacer precisamente en esta exploración de cineasta fue porque un amigo en México pues quería empezar un cortometraje de ciencia ficción, ¿no? Con lo cual yo también quería hacer algo, pero pues yo no tenía ni contactos ni gente y él pues no tenía como el conocimiento de VFX, entonces le dije vamos haciendo una coproducción, vamos codirigiéndolo y entre los dos sacamos algo que pues que se vea bien, ¿no? Y de hecho, pues como lo dice Freddy, los efectos visuales, aunque nosotros éramos los que hacíamos los efectos visuales en nuestros tiempos libres, este cortometraje que se llama El Camino, que está en YouTube, lo empezamos en el 2016.
tardamos aproximadamente 4 años en hacerlo, en nuestros tiempos libres, porque bueno, literalmente no teníamos render farm, no teníamos nada. Nuestro render farm eran 2 computadoras, 3 computadoras y pues no todo el tiempo estaban rendereando, ¿no? Estamos hablando que pues el software en que en 6 años, 7 años, no, bueno, ya en 8 años ha cambiado bastante y la velocidad de las cosas, ¿no? Entonces, pues eso fue como el primer, ahora sí que el parteaguas de proyecto que me hizo hacer esto. Es curioso porque también tengo la experiencia de, bueno, tuve la fortuna también de trabajar con Miguel del Valle, que estuvo con ustedes en el camino fotografiando, y me contaba todo lo que pasaba, ¿no? De todas las peripecias, todas las cosas que iban descubriendo en el camino y sí, o sea, estaría muy padre hacer después un episodio o algo de esas primeras experiencias. Eh, bueno, tengo curiosidad ahorita de pasar al tema de que me causa curiosidad saber si cambió su visión, digamos, desde la postura ahora de directores para abordar el trabajo de VFX, ¿no? O sea, como, ¿qué, qué es lo diferente? ¿Qué es lo que cambia a la hora de pedir shots, pedir cosas? Sí, yo creo que es súper importante pensar siempre como storyteller y eso, dirigir algo, un proyecto personal, te da la perspectiva de las notas que te llegan de un cliente, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo las justifica? Incluso a veces también te hace ver las malas notas que te llegan, más bien eso es lo que aprendí más, las malas notas que te llegan de un cliente por no saber storytelling, que es lo más importante, ¿no? O sea, el estar ahí friseado por un píxel que está mal en un shot, o sea, eso es irrelevante con contexto de toda la película o una secuencia, ¿no? Entonces, yo sí evito este tipo de notas y a menos que alguien está atrás de mí arriba, bueno, normalmente es alguien arriba de ti que te está diciendo tienes que ver eso, pero para mí siempre ha sido irrelevante ese tipo de notas, ¿no? Entonces, las mías son más contextuales a la edición. Para mí la edición es como que algo que está siempre al frente, ¿no? Incluso cuando estoy escribiendo, siempre escribo con la mentalidad de edición, o sea, como que trato de decir, bueno, no, ¿para qué me sirve este shot? No lo tengo, no me sirve, pero lo corto, ¿no? Y también las maneras más fáciles de llegar a ese camino, ¿no? Entonces, incluso si tu budget no te lo permite, a veces haces trucos dentro de la edición o dentro del guionismo para que no veas las cosas, sobre todo ahorita que trabajamos mucho en terror. Mientras menos ves y más elabores ese suspenso, para mí es más efectivo ese jump scare, ¿no? Entonces, con esa mentalidad también cuando era, bueno, estaba haciendo supervisión de efectos visuales en mi posición anterior, esa era siempre mi mentalidad, ¿no? Siempre ver como storyteller y menos como pixel fucker, ¿no? Exacto, eso que acabas de decir, ahora sí que venimos también pues de atrás, de ser un artista en dailies y yo recuerdo, ¿no? Muchísimos años trabajando con pues, algunos de los mejores VFX supervisors del mundo. Y me acuerdo que Dennis Muren decía, ¿qué quieres ser como supervisor? ¿Quieres ser un shot maker o un filmmaker? ¿No? Y yo me encontré muchísimos, incluso en ILM, que eran shot makers. O sea, no tenían esa visión, como dice Freddy. Ellos literalmente en dailies era, súbele el gamma. Pero ¿por qué? No, le subían el gamma a los shots y esto se ve mal, esto, y tú acá de, por Dios, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a hacer eso? O está fuera de foco y quieren que arreglen las cosas. Y de repente, por ejemplo, me encuentro con John Knoll, que también trabajé muchos años, y John Knoll era de los filmmakers, ¿no? O sea, si se ve bien el shot, ya está bien. Y él decía, si se ve bien, no sé ni me importa cómo lo hiciste, ya está bien, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo he crecido pues como antes que a mí me demandaban hacer cosas que eran innecesarias, también como dice Freddy, de repente pues ya tener un poco más de sentido común en el hecho de tomar decisiones y decir, bueno, pues esto ya está bien, pues vamos a darle, ¿no? A lo siguiente, ¿no? O sea, hay cosas que nadie se va a fijar y en realidad así pasa, ¿no? O sea, yo creo que ese es el aspecto de que esta evolución de ser el artista, ahora el director y el que pide las cosas, pues ya tenemos como una nueva visión de pedir las cosas, ¿no?
Buenísimo, sí, es que es lo que no hay que perder nunca de vista, ¿no? Que al final, que en equipo estamos contando una historia. Eh, pues, pues sí. Voy a pasar a otro tema que me, me comenta Mitch que podemos tocar. Eh, que nos llama la atención ahorita la cuestión de inteligencia artificial. Y pues, por ejemplo, Jaime, sabemos que vienes como de mate painting y todo esto. ¿Has encontrado dinámicas de cómo integrarlo? ¿Cómo ha sido como tu nuevo acercamiento con estas nuevas herramientas? Pues ya no Tu estoy opinión. tanto en el lado de producción, Ok, desgraciadamente, que, o sea, amo la producción y de hecho, pues como ya estoy ahora en videojuegos, ya no hacemos tanto matte painting, o más bien lo que hacía de matte painting ahora lo hago en el departamento de arte, de concept art, ¿no? Entonces, pues no, para mí la nueva, o sea, la revolución que está pasando digital es algo sin precedentes en el aspecto de la velocidad con la que están pasando las cosas y están cambiando las cosas, ¿no? Al principio, pues yo creo que sí, como muchos de nosotros estábamos más bien como con un poco a la expectativa y el miedo de cómo iba a cambiar la industria, ¿no? Y para mí después de superar eso, es mejor en vez de tener miedo o de criticar esto, me voy a informar, ¿no? Voy a informarme a ver qué hay, cómo usarlo y sobre todo cómo sacar provecho, ¿no? Y nosotros empezamos a implementar inteligencia artificial en producción, en concept art en varios estudios lo están haciendo, ¿no? Y la eficiencia está subiendo al 200-300%, ¿no? La velocidad de cómo se están saliendo las cosas es increíble, ¿no? Para mí la fascinación de ver cómo pues como un software o estas inteligencias artificiales están resolviendo los problemas creativos de una manera que un humano no lo haría, hay algo fascinante en eso, ¿no? Entonces yo totalmente estoy a favor de estas tecnologías y trato de hacerlo de la mejor manera posible, obviamente, ¿no? Dentro de la ética y de los recursos que sí son legales y que podemos usar totalmente pues con la facilidad de mejorar los equipos y el resultado, ¿no? entonces, respecto a temas, o sea, coincido contigo en la parte de conceptualizar y aterrizar, eso es como en la parte de eficiencia, pero por ejemplo, Freddy, digamos, integrando estas herramientas a la hora de construir historias, yo sé que estamos como ahorita en el ramo de la ficción, digámoslo así, pero si en caso, ¿cómo, por ejemplo, integraríamos estas herramientas para contar algo en el nivel documental que se te pueda ocurrir? Sí, bueno, en documental es un poco diferente porque ahorita lo que estoy viendo, como lo están usando, es para generar B-roll, ¿no? Esos shots que a lo mejor los hacías como después de, ¿no? Ya cuando estás editando y te das cuenta que te falta algo, eso es lo usas como B-roll. Lo cual lo veo súper bien, ¿eh? Porque digo, como independiente, cuando eres cineasta independiente, lo que vas a evitar es hacer pickups, ¿no? Porque te cuesta volver a traer a todos y la cámara y actores y todo eso, ¿no? Pero si los shots no requieren actores porque son B-roll, nada más son como inserts y puedes usar la inteligencia artificial nada más para eso, pues adelante, ¿no? Pero yo siento sí lo veo bien e incluso sí lo he visto ya más ahora en la parte de cine documental y también incluso también para hacer los doblajes de voz o para hacer flashbacks, este tipo de cosas que a veces en los documentales usan como recurso, hacer recreaciones con animación. También eso lo he visto también que lo usan mucho. Entonces, incluso crime shows ahora va a hacer mucho de esto, ¿no? Usar ese recurso, usar un poco generativo para hacer este tipo de cambios que a veces no viven en una plataforma grande, sino nada, son como mucho de producción serial de varios episodios y a lo mejor esa es la manera en que puedes hacer más con menos, ¿no? Y regresando otra vez ahora a la ficción, parte de la dirección es mucho el trabajo con actores, ¿eh? A la hora de estar contando la historia, bueno, es un conjunto de muchas disciplinas, pero el acercamiento con actores, ¿cómo es? Me causa sobre todo curiosidad porque venimos de un lado como un poquito más técnico, más preparado, necesitas mucho más preparación técnica, llamémoslo solo en softwares y herramientas digitales. Pero a la hora de pasar eso al trabajo con los actores, ¿cómo es que ustedes les piden las cosas? ¿Les piden
las emociones. ¿Yo empiezo? Ya. Sí es interesante porque ese es algo también que aprendes con la marcha, ¿no? O sea, y cuando haces tus propios proyectos, sobre todo animados, porque los puedes hacer tú mismo y no necesitas dirigir a actores, bueno, actores de voz a lo mejor nada más, ¿no? Pero es otra cosa cuando ya estás ahí en el set y todos están esperando a que haga la decisión o que hagas algo y, bueno, que dirijas a los actores, ¿no? Entonces, en un principio es intimidante. ¿Sí? Yo creo que es una de las partes más difíciles poder comunicarte con alguien que tiene ya experiencia en eso. Y aparte, los primeros cortos pues, fueron con niños también, ¿no? Entonces también era otra cosa que siempre te dicen, ¿no? Trata de evitar trabajar con niños o con animales, ¿no? Por lo mismo que es más difícil y porque no tienes tanto tiempo para poder desarrollar o meterlos dentro de un papel, ¿no? Entonces, yo creo que ayudó mucho también bien ver detrás de cámaras y ver cómo, sobre todo lo de Steven Spielberg, cómo trabaja con niños. Para mí esos detrás de cámaras o esos making ofs donde él está viendo cómo los hace llorar o cómo los hace reír, y todo es a través de emociones que a lo mejor el niño está pasando en su vida personal. Y también me ayudó mucho tener dos hijas. O sea, ahorita yo creo que eso también, porque ahora entiendo ese lado, ¿no? Cómo a través de darles algo a los niños te devuelven algo. Entonces, para mí esa dinámica la aprendí hasta que fui papá, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajar con actores, sobre todo con niños, pues eso fue clave. Y ya trabajar con actrices, bueno, ya gente adulta, también es difícil a veces porque eh, escribes algo en papel, pero ya cuando estás ahí cambia completamente la dinámica, ¿no? Porque haces la toma y lo sientes que siente como muy rígido porque pues, a lo mejor ese personaje no lo diría en la vida real, ¿no? Y eso te pasa mucho, ya que estás ahí, estás haciendo la toma y dices, no, es que se escucha, este diálogo se escucha como demasiada exposición, entonces a lo mejor mucha gente no habla cuando estás leyendo algo, no lo dices en voz alta, ¿no? Pero a veces te funciona como recurso. Incluso se lo comenté a Jaime la otra vez eso pero le funcionó a él porque eso es algo que siento que el personaje, tú mismo estás leyendo cuando estás viendo un papel, te estás imaginando cómo estás leyéndolo, ¿no? Entonces, pero a veces esos son tipo de decisiones que haces por proyecto o por escena o por cuando ya estás ahí, es cuando haces ese tipo de decisiones, ¿no? Pero a lo mejor en papel es una cosa, pero ya cuando estás con un actor, ya es diferente. Incluso ellos te proponen también ideas. Eso también me gusta mucho, hacer una toma como me gusta, como yo lo escribí o como está en el papel, y otra que ellos completamente decidan esas opciones, ¿no? Que después en edición te sirven mucho para cortar. Sí, para mí yo creo que, como dice Freddy, o sea, es intimidante. Entonces, la manera en que yo me protejo es con preparación. O sea, trato de preparar un momento antes de filmar. En primer lugar, hago un script read, ¿no? Un table read, ¿no? O sea, donde vamos a leer el guión todos y cada quien va a leer su parte, ¿no? Entonces, desde ahí ya empiezo a ver. Es como el ping pong, ¿no? Entre incluso productores, ya están el cinematógrafo, el director de fotografía, entonces estamos ahí, pero es más narrativo que técnico. Entonces, ahí es donde ellos o ellas empiezan a decir, es que yo no lo diría así. Y a mí me encanta eso porque digo, pues yo estoy escribiendo, por ejemplo, en el segundo corto, pues son mujeres, pues yo no, yo igual y pienso cómo hablarían ellas, pero pues ellas dan, pues ahora sí que lo que traen de personal y aparte la preparación de cada ella. Entonces, después de eso, hacemos un día antes de la filmación, hacemos ya un ensayo en la locación. Y ahí es donde ya empiezo a hacer como el blocking, al staging, con celular, ¿no? O sea, ya con mi celular estoy viendo, hacemos más o menos lo que dijimos en el table read y todavía empiezan a cambiar cosas, ¿no? Porque ahí también, yo tengo planes de cómo mover la cámara, pero digo, no, es que si se ve mal en el iPhone, pues se va a ver mal en la cámara. Entonces hago correcciones y esa es mi manera de cómo salen las cosas más rápido. Pero aún así pasa ya frente de la cámara el día de la filmación y a veces las cosas cambian para bien y para mal, ¿no? Hay veces que no te esperas cosas, bueno, unos resultados que dices, puta,
Perdón, está de lujo, esto ni siquiera lo habían pensado nadie, ¿no? Entonces de repente salen accidentes muy buenos. Oye, Jaime, yo tengo una pregunta para ti. Cuando estás ahí grabando en set, es difícil a veces quitarte tu sombrero de VFX, ¿no? O sea, porque a veces, o como postproductor, ¿no? Entonces, te enfocas al performance, y es lo que tratas como director, ¿no? De que el performance pues, es lo más importante. Lo demás lo puedes componer al final de cuentas en postproducción. ¿Te ha costado trabajo eso, de repente quitarte ese sombrero? Pues yo creo que aunque vengamos de VFX y tenga el ojo para eso, o sea, pues claro que siempre pienso, porque aparte soy fotógrafo, pienso en el encuadre, en todo esto y sí me costó trabajo al principio, pero ya después, no, sí pensaba como en la historia, o sea, en realidad sí trato de ver la expresión de la cara, lo más mínimo, ¿no? Pues sobre todo cuando haces close-ups, ¿no? O sea, cualquier cosita que haga con sus ojos o con su boca, ya pongo atención en eso, porque eso puede cambiar totalmente la intención de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, cada vez se me está quitando más, créeme que para mí entre menos efectos más feliz porque ya no tengo que pensar en hacer esa parte, ¿no? Sí, está interesante porque ahorita me estoy acordando también incluso de un corto donde trabajé con bebés también, ¿no? Y aparte dos gemelos y eran recién Uf, nacidos. Entonces, ¿cómo le eh, hiciste? sí, ¿no? Y esa es una de las cosas que hice, porque las tenían en la cuna y estaban llorando y tenían que estar dormidos. Entonces, ya vayábamos como una hora, ¿no? Que lo estaban tratando de dormir la mamá y de repente los venían a poner y todo. Y al final de cuentas pensé, dije, bueno, ¿por qué estamos batallando con esto de los niños cuando podemos filmarlos y ya nada más, con que tengamos un frame donde tengan los ojos cerrados, lo traqueo Ujú. encima, le traqueo la boca y ya veo, los hago como si estuvieran durmiendo, ¿no? Entonces esa fue la solución, o sea, al final de cuentas me puse mi sombrero otra vez de VFX, solucioné el problema, pero eso ayudó mucho a que no nos atrasáramos en el shortlist. Eso sí es una muy buena ventaja, ¿no? O sea, en donde puedes parchar con tus conocimientos cosas en producción que son meramente para la eficiencia de la producción en general, ¿no? En ese aspecto sí, yo creo que han salido también dos, tres cosas que ahora no puedo decir ninguna exactamente, pero sí recuerdo, no el típico o el cliché de lo arreglamos en post, sino se me ocurre hacer esto, ¿no? Y lo hacemos así o lo dejamos así. Pero sí pasa. Nunca vamos a dejar de pensar en VFX, ¿no? Porque también, pues sabemos el nivel de producción que podemos llegar con esto, ¿no? Pero qué interesante que tocan ese tema. La verdad es que cuando a mí me ha tocado, digo, en mi ejercicio dirigir, me pasa lo mismo, que llego al set con toda mi preparación de lo que me ha tocado supervisar. Entonces tengo como slides específicos que tienen todo el desglose técnico, incluso el formato, o sea, cómo le vas a pasar a vestuario, el formato y el espacio de color que vas a manejar. O sea, como que ya llevas ese entrenamiento al set y es complicado a veces desprenderte y saber que tienes como un montón de profesionales apoyándote, ¿no? Es como, se me hace bien interesante que profundicen en eso. Lo que me lleva también a pensar, una de las cosas que, digo, es más personal, es muy mi opinión personal, pero como sobre todo el trabajo, el ejercicio de estar creando con AI, que me ha tocado de nuevo dirigir un par de proyectos y, y siento como a nivel esencial, a nivel más básico, un poquito el ejercicio de cuando metes un prompt, porque lo que haces es como confiar de tu vestuarista, confiar de tus maquillistas, confiarte de todo este equipo de profesionales para pedir ciertas cosas. Entonces tienes que saber exactamente qué pedir y ellos te ayudan a construirlo. Entonces, no sé si, si es válido un poco ese paralelismo en su experiencia a la hora de meter un prompt. Sí, al final de cuentas, pues es lenguaje, ¿no? Y la manera en que te comunicas. Y yo también algo que ayuda mucho y me ha ayudado mucho es el haber sido lead y luego supervisor en una producción de VFX, ¿no? Porque mucha gente, y yo era así antes, ¿no? Era súper, ¿cómo le llaman? Introvertido. De, de que para que te dan una nota, pero no o sea, te da el supervisor una nota y a lo mejor, y no estás de acuerdo con algo, o a lo mejor contribuyes con algo, porque tú tienes que estar de acuerdo al final de cuentas, ¿no? Pero más bien aportar algo al proyecto
ese poder de decir cuándo puedes decirlo y cuándo no, eso me ayudó mucho, o sea, porque a veces, incluso cuando estás hablando con, ya dirigiendo un proyecto y estás hablando con gentes de departamentos, a veces yo les doy ese poder también para que ellos contribuyan y también no darles demasiadas notas o especificaciones si yo sé que es algo que a lo mejor puede ayudar al proyecto. Y eso para mí me costó trabajo en un principio porque quieres hacer todo tú o también a veces es difícil tú comunicarlas, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí, o sea, lo que dices del prompt es la manera en que como tú te comunicas con las personas o cómo quieres que hagan, cuál es tu visión, pero tienes que saber manejar ese tipo de conversaciones. Sí, fíjate que ahora tocaste otro tema muy importante que no se toca mucho en el aspecto de cómo somos los artistas en general. O sea, yo creo que la mayoría somos introvertidos, ¿no? La comunicación y sobre todo cuando eres director, pues tienes que comunicarte y claro y eficientemente y sobre todo con liderazgo, ¿no? Entonces, eso es, créeme que para mí, o sea, al principio fue muy difícil, pero una de las cosas que a mí me sirvió mucho es que como fotógrafo yo de repente me gustaba ir a photoshoots, ¿no? Con modelos, donde va a haber luces y tramoya y gente ahí. Y ahí es donde empezaba ya a aprender a comunicar lo que quería, sobre todo con la modelo, como si fuera una actriz, y con la gente que está ayudándote a mover las luces y eso. Entonces, pues sí, fue como un paso importante en el aspecto de, pues la gente te tiene que entender, ¿no? Porque hasta para comunicarte debe de haber, pues, el tiempo contado, ¿no? Pues, para que obtengas lo que en realidad estás buscando, ¿no? Sí, aparte es relevante esto que estás diciendo porque, por ejemplo, si hay mucha gente que, y digo, ya es respetable, o sea, si pasan décadas siendo senior artists y para brincar a lead nunca lo hacen, pero es por, a lo mejor este aspecto, ¿no? De comunicación, de si te sientes a gusto, si es lo tuyo hacer eso, porque una vez que brincas a esos roles de lead o supervisor, es todo acerca de la comunicación, incluso para ser supervisor y la comunicación con clientes es complicado también eso. Yo también lo tuve que aprender con el tiempo y no es fácil también manejar ese tipo de conversaciones. Entonces yo creo que también como director, los que quieren dirigir tienen que estar, sentirse cómodos en ese tipo de conversaciones, ¿no? En si vas a hacer una llamada en Zoom, no vas a prender la cámara, no vas a tener que hablar. O sea, no es de que estás ahí nada más y te comunicas con el micrófono, ¿no? Entonces tienes que tener la presencia porque también eso es una señal de respeto, ¿no? Y para mí, algo que también recomendaría mucho, y no sé si ya lo vieron, fue un detrás de cámaras, no fue detrás de cámaras, fue una conversación que hizo David F. Sandberg, el de Lights Out. Tiene un Ujú. canal de YouTube. Vean todos esos videos. Yo creo que ya los viste tú, Jaime. Sí, sí, buenísimos, como Eh, no. Son ajá, esos videos de escuela, como dices, donde uno aprende un montón de cosas. ándale, o sea, cualquiera que la gente que esté escuchando que se interese dirigir, vean esos videos de David X. Sandberg, porque él empezó igual haciendo cortos y de repente pegó uno de esos cortos y ya pues sí, dirigió sus películas, ¿no? En Hollywood. Pero lo importante de esos videos es que él es introvertido, o sea, por naturaleza es introvertido y comenta mucho la lucha que tiene él interna para poder comunicarse en set, para hacer cosas que no está cómodo él para hacerlas, pero tiene que hacerlas porque está dirigiendo, ¿no? Y sí hubo varios comentarios ahí que hace él, donde incluso en la película ya de Lights Out, que tuvo conflicto con el director de fotografía, porque el director de fotografía tenía mucho más experiencia que él como director y le cuestionaba todas las decisiones que tenía que hacer creativas creativas de cámara, ¿no? Entonces dice que hubo como fricción entre ellos dos, pero al final de cuentas pues tuvo que ceder porque él es el director, el David F. Sandberg, pero ese tipo de cosas las pasas ya cuando siendo director, pero también como en efectos visuales, cuando empiezas a ser lead o supervisor, pasas por el mismo proceso. ¿No? Oye, pues muchas gracias por esos consejos. Ahí, para los jóvenes que quieren dar ese brinco a dirigir y contar sus propias historias, como este consejo, ¿qué más consejos podrían darnos? Uy, bueno, pues hay tanto material para inspirarse y para aprender en YouTube, totalmente gratis, ¿no? O sea, hay tantos directores que yo creo de lo primero que uno quiere ser, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen, es que quiero hacer efectos visuales, pero pues
dentro de los efectos visuales, ¿qué quieres hacer, no? No, pues no sé, pues lo mismo en el cine, ¿no? Quiero ser director, yo creo que en primer lugar, si tienes la curiosidad, pues investigar sobre el tema, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué departamentos, qué categorías en cada puesto? ¿Qué hace cada quien, ¿no? Explorar un poco, ¿no? O sea, mucha gente no sabe, pero yo, por ejemplo, empecé a finales de los 90. Yo quería ser animador de personajes, animar personajes bonitos y todo, y lo hice fatal, pero lo hice un año, lo intenté un año, los peores personajes que has visto en 3D en tu vida los hice yo. Y dije, no, pues esto no es lo mío, y me moví, ¿no? Y así yo creo que vas encontrando también tu camino, ¿no? O sea, de alguna manera, eso que aprendí en animación, por ejemplo, ahora con mi segundo cortometraje, donde ya teníamos un personaje, ya sé qué pedir, ya sé cómo pedir, ya sé cuál es el workflow. Entonces, todo lo que vayas a intentar o a explorar, aunque no lo hagas al final, te va a servir de conocimiento apilado, ¿no? Yo creo que los directores, pues, más famosos del mundo, si ves sus carreras, pues tienen un montón de puestos antes de haber sido directores, ¿no? Entonces ese conocimiento se acumula y pues en realidad, pues lo ves reflejado en las películas, ¿no? Sí, igual. Yo creo que lo que más me ha ayudado a mí también es entender de todos los departamentos. No necesariamente saber hacerlo tú, pero sí entender, o sea, cuáles son las limitantes también de cada departamento. Y digo, te das cuenta solamente sobre la experiencia y por eso lo que recomiendo es si quieres ser director, pues dirige, ¿no? O sea, no importa lo que vas a dirigir, pero haz proyectos. Y yo creo que es en general cualquier actividad o cualquier skill que quieras aprender, pues tienes que hacerlo mientras la marcha, ¿no? Entonces, para mí el conocimiento de fotografía, saber de fotografía o de tener por lo menos conocimientos básicos de cómo funciona una cámara, de iluminación también, o sea, todo eso que son, digo, en realidad son artes tradicionales, te van a servir. Incluso ya con ahorita que estamos hablando con el tema del AI, para mí eso va a ser siempre esencial. O sea, un artista no va a darte el mismo resultado que alguien que está prompteando y te da un resultado de un prompt, a que alguien tenga este conocimiento audiovisual tradicional y le des las herramientas de AI para hacer algo mejor, ¿no? Ya, vaya, trabajando con un director me dice, me comentaba, en realidad te preparan mucho para dirigir, pero dirigir muchas veces se reduce a qué problema compras, ¿no? Es como decir, está fallando esto, ¿qué hacemos? Tenemos esto o esto, al final es como, dice, nada va a salir muy bien como tú lo tienes en tu cabeza siempre, pero tú decides qué tanto permites que esté errado ese camino, ¿no? Se me quedó como muy grabado y digo, contrapuntea con otros directores que he trabajado que son muy de que no necios, ¿no? Así de lo que tienen en su visión se cumple. Entonces, ustedes en su experiencia, cómo lidian con ese equilibrio de exactamente lo que ustedes quieren y a veces con estas limitantes de las que nos hablas, de que Pues yo pienso, permites sí, yo construir. pienso que pues para triunfar en lo que sea debe de haber intención, ¿no? O sea, no nomás es saber que sale y lo arreglo, sino debes tener la intención de voy a hacer esto. O sea, esto ya lo tengo definido. En el proceso de producción o pre o post pasa algo y cambias las cosas o arreglas las cosas, pero sí la intención siempre tiene que estar ahí, ¿no? Por ejemplo, eso es una de las cosas que yo veo con el, volviendo al AI, ¿no? Que muchos dejan las imágenes tal cual, ¿no? Es como jugar a la lotería y de palabras y dame lo que sea. Obviamente salen cosas increíbles, ¿no? Porque el proceso de la imagen es increíble, pero no hay intención. Entonces, cuando tienes conocimientos, ¿no? O sea, como dice Freddy, cuando tienes conocimientos de todo esto, sabes perfilar la imagen a la intención que tienes. Y para mí la dirección es eso, ¿no? Yo tengo bien la visión, bien definida. Y yo creo que esa visión se convierte pues en estilo, ¿no? Porque ese es el estilo intencionado con el que has estado trabajando y eso te va a definir a ti como director, pues ya diferente de los demás porque pues tu estilo va a sobresalir, ¿no? Porque tienes la visión muy intencionada.
Sí, yo creo que también te vuelves un poco más selectivo, incluso yo creo que todos sufrimos de ese problema de que en el iPhone tengo yo miles de notas, ¿no? Y miles de ideas. ¿Y cuál es la que escoges? La que sientes que tiene más potencial de hacerse y la que tienes más pasión, ¿no? Entonces vas construyendo, como se puede decir, más Legos y ya con la que tiene más, pues es la que te vas, ¿no? Y se te van abriendo puertas, pero para mí sí, la exploración es súper importante, exploración de poder eliminar las cosas que no quieres hacer y luego llegar a esa que al final de cuentas es la que te va a llevar meses o años hacerla, ¿no? Pero sí, el ser, incluso seleccionar esa idea lleva mucho tiempo también, o sea, hay a veces que hay muchas que dejas en descanso o en el limbo y ya le das prioridad a otras y la elevas y la terminas, ¿no? Pero algo que no me gusta hacer es dejar muchas cosas en el limbo, ¿no? O sea, si ya voy a comprometerme a hacer algo, y es un problema mucho de mucha gente que quiere dirigir y dice, sí, le pide a todos que les ayuden a hacer el proyecto y se quedan a la mitad del proyecto. ¿Y cuántos no han visto ustedes ahí en Facebook también que hay gente que postea de que, ay, que tengo este proyecto, únanse, bla, 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 y de repente no pasan ni del primer guión, ¿no? Del primer draft. Pero yo creo que sí, no es fácil. Pero ya cuando te comprometes y ya pasas, digo, y una cosa es llegar a producirlo, pero la otra ya terminarlo, o sea, incluso en la parte de la postproducción y todas las aventadas de rocas que te das y revolcadas y todo eso, y ya que llegas al final, ahora las festivales, todo eso, o sea, todo ese es otro rollo todavía, ¿no? El PR también, eso es otro que nadie te enseña y lo vas aprendiendo. Pero para mí, eso solamente lo aprendes sobre la marcha. Wow. Pues bueno, ya casi vamos a terminar. Nada más me gustaría ver un poquito en la breve mención de, bueno, de la piedra roja. Eh, como cuál ha sido como el aprendizaje o sea, el mayor aprendizaje de este proyecto que has tenido. Pues de que el mayor aprendizaje es que me gustó tanto que quiero seguir haciendo más cosas, ¿no? O sea, o sea, el proyecto también lo hago para mí, ¿no? O sea, es un proyecto personal y pues obviamente la gente que está involucrado, pues los trato que tengan la misma pasión, ¿no? Entonces, para mí el resultado que está teniendo, todavía seguimos en el circuito de festivales, pues va muy bien, ¿no? Va muy bien, eh, no está nada escrito en el aspecto de que, bueno, pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de las cosas que hago, o más bien todas las cosas que hago, nunca tengo la intención de llegar o ganar algún premio, sino más bien de hacerlo bien, ¿no? En primer lugar, y yo creo que todo lo demás, pues es un efecto secundario, ¿no? Entonces, para mí esto es una oportunidad pues para seguir explorando, ¿no? En el aspecto no solo visual, porque como Freddy lo dice, pues también ya tuvimos que explorar la narrativa escrita y me encanta escribir ya también, ¿no? Me encanta algo que pensé que nunca me iba a gustar, ¿no? También tengo muchos años, pues que empecé a aprender y ahora escribo y digo, esto es algo que son de esas cosas que no habíamos explorado, que igual y salte de la computadora, o bueno, me refiero del 2D y del 3D a un simple Word o Google Docs y es otro mundo, ¿no? Porque es como renderear inmediatamente con palabras lo que está en tu mente, ¿no? Ya no tienes que hacer nada, ni siquiera en ningún AI, ¿no? Es muy rápido, me ha gustado mucho esta etapa. Sí, yo creo que igual coincido con Jaime porque escribir y editar eran dos cosas que no me veía yo haciendo yo personalmente, pero ahora me encanta ese proceso, las dos, escribir y editar. Y incluso escribir, ya tuve la experiencia de escribir algo para alguien, o sea, y que me paguen por eso, para escribir a alguien más. Y eso también lo veía súper inalcanzable porque llegué ahí por necesidad. Yo me imagino que también a Jaime le pasó igual, donde si quieres dirigir, pues tienes que tener algo escrito y luego dependes de otras personas para que te escriban, pero no te gusta lo que te escriben. Y me pasó igual con edición, ¿no? Mi primer corto me lo editó alguien y no me gustó y lo tuve que reeditar y al final de cuentas dije, pues lo voy a editar mis cortos yo porque ya sé lo que quiero, ¿no? Pero yo creo que con guionismo es lo mismo y fíjate que también guionismo también es constante aprendizaje y hoy tuve la oportunidad el año pasado de estar en la residencia de Feratum, que es nada más para guionismo,
y me aceptaron y estar rodeado de puros escritores con experiencia en México y fue muy, muy padre porque aprendí muchas cosas y conversaciones que nunca hago yo con nadie más porque digo, cuando estás con tu sombrero de postproductor, efectos visuales o incluso de dirigir, es una visión completamente diferente a hablar con un escritor. Y también pues, Jaime ha tenido también asesores de guionismo y esas conversaciones que haces con alguien, sí, alguien así de estructura o leer libros especializados de guionismo, te abre muchísimo las puertas y también te cuestionas mucho sus decisiones, ¿no? Eso me gusta, o sea, cuestionarme por qué escribo esos diálogos o por qué hago que este personaje haga esto con esto. Entonces, para mí eso sí ha sido súper, súper importante. Bien. ¿Y nos pueden platicar un poquito qué sigue para ustedes? Pues para mí, yo creo que ahora ya no, digo, todavía la Piedra Roja sigue en festivales. Ahora lo que estoy haciendo más es escribir, precisamente. Escribir, darle estructura a las ideas. Tengo varias ideas y pues tratar de ver qué proyecto ya tirándole ya más como a un largo, ¿no? Puedo desarrollar, ¿no? Porque ahora ya llevo 2 cortos y digo, yo creo que ya es tiempo como de hacer un largo, ¿no? Que también entre más largo, más grande es el reto, ¿no? Incluso hacer un corto es un reto enorme, ¿no? Entonces, para mí es algo que sé que va a ser muy difícil, o sea, no importa cuántos años tenga de experiencia en VFX, en esto es como empezar de cero, ¿no? O sea, te tienes que hacer tu propio nombre, pues de cero, ¿no? Porque, pues sí, en VFX tenemos un nombre, una trayectoria, pero acá no sirve de mucho, ¿no? Entonces, lo mejor es eso, ¿no? Darte a conocer, trabajar donde puedas, ¿no? Trabajar y colaborar con la gente que puedas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi próxima etapa, que ya lo estoy haciendo, ¿no? Escribiendo más y a ver qué sale el próximo año. Tengo un par ya de guiones que quiero hacer el próximo año de cortos, pero ya sin efectos. ¿Por qué? Porque me quiero precisamente forzar ya a no pensar en efectos visuales, sino en la narrativa visual sin nada exterior que lo que está viendo la cámara, ¿no? ¿Por qué? Porque también va a ser más barato y más rápido producirlo y quiero tener un impacto emocional a la narrativa sin salirme de lo que es el género fantástico y de horror. Sí, igual yo también, el próximo año algo que está en puerta me invitaron para ser parte de una antología recientemente, entonces también voy a estar haciendo un segmento también de terror y pero me gustaría experimentar, o sea, quiero usar como pretexto para experimentar con nuevas tecnologías. Es decir, no digo que completamente voy a hacer una cosa con AI, ni completamente tradicional, práctico, sino quiero juntar todo lo que he aprendido hasta ahora y hacer algo con eso como experimento. La ventaja es que sí me dan chance de usar lo que yo quiera. Entonces, esperemos que a principios del próximo año ya lo empiece a arrancar y seguir explorando, como dice Jaime, igual guionismo es algo que me estaba enfocando mucho también, aparte de lo de nuevas tecnologías. Y hay por ahí un largo también que escribí para una amiga mía que lo va a dirigir. Entonces espero que si sucede, pues ojalá suceda el próximo año. Ok, bueno, pues muchísimas gracias Jaime y Freddy por compartirnos estas experiencias. Espero que no sea la primera vez que nos juntamos, pero pues les agradezco muchísimo, de verdad vamos a rescatar como muchos consejos de esta charla y pues hasta la próxima. Gracias a ti, Abraham. Gracias.